Hola, ¿qué tal? Soy estudiante del séptimo A, Cuidados Paliativos. En este caso voy a presentarles la introducción. Bueno, más que todo en este caso presentaremos una paciente de 87 años con cáncer de estómago y una fibrosis pulmonar, que comprende los cuidados paliativos en personas con discapacidad. Es entender el problema de la salud. En este caso, en algunas patologías que refieren como el cáncer de estómago, siendo esto una dificultad a nivel mundial. Eh, Esto determina algunas escalas diferentes y frecuentes. El cáncer, más que todo, agrupa algunos tumores malignos. Entre algunos pueden ser que son más prevalentes y son más elevadas. Eh, Esto lo origina más que todo un revestimiento del estómago que afecta a cualquier parte de este. Y quiere decir que son las más comunes. En cuanto a la fibrosis pulmonar, es una enfermedad progresiva caracterizada por la formación excesiva de tejido cicatricial en los pulmones. Esto dificulta la capacidad pulmonar para funcionar correctamente, limitando la capacidad de respirar y afectando la oxigenación del cuerpo, como lo vemos en este caso en esta paciente. Es una causa desconocida, pero sin embargo las patologías llevan un riesgo que hacen que estos factores conlleven a la enfermedad que sea terminal. El objetivo general de nuestro caso va a ser analizar el caso presente sobre las escalas que vamos a utilizar en los cuidados paliativos. Vamos a visitar a nuestro paciente demostrándolo en un video, garantizando que se cumpla con lo establecido en el trabajo requerido. En los objetivos específicos vamos a identificar apropiadamente cada escala para la comprensión y análisis de las patologías como tal. Vamos a dar a conocer las situaciones reales con esta visita de estudiantes a las personas con discapacidad, brindando cuidados paliativos. Vamos a brindar un apoyo durante la transición del paciente hacia su final de su última etapa de la enfermedad. Hemos llegado al punto de encuentro donde vamos a hacer la visita domiciliaria a nuestro paciente paliativo. Así que como tenemos, allá hacemos el alistamiento de nuestra bioseguridad, guantes, mascarilla y nuestra gorrita. Claro, porque con mascarilla no se escucha nada. Cuidados paliativos que se debe de tomar en cuenta en estos pacientes sería el control de los síntomas, cómo se encuentra el paciente, dolor y todo en consecuencia de dicha enfermedad, también las terapias individualizadas, el tratamiento del dolor, también tenemos que hacer el asesoramiento familiar para que el familiar esté, como es el encargado de estar con el paciente, entonces para que le pueda brindar una mejor atención, ya sea en los cambios de posiciones, ya sea en la manera de alimentarse o a su vez también en la medicación, ya que son personas y pacientes que dependen mucho del cuidado de otra persona. También tenemos que mencionar aquí la asistencia psicológica y social. Esto se le debería dar ya sea al paciente y a sus familiares también, ya que es un golpe duro de que una persona pase por esta situación, ¿no? La asistencia religiosa, esto es más importante con el paciente, ya que la persona se prepara para ya su deceso. De esta manera concluimos con los cuidados paliativos. La OMS afirma que el objetivo de los cuidados paliativos no es curar el cáncer, sino aliviar los síntomas que provoca dicha enfermedad y pues mejorar la calidad de vida del paciente y pues de tal manera también ayudar a la calidad de vida de sus familiares, ¿no? Los cuidados paliativos ayudan a las personas a vivir más cómodamente y también son especialmente necesarios cuando muchos pacientes tienen una enfermedad avanzada. Quiere decir que ya están en cama, no pueden movilizarse y dependen de la ayuda de sus familiares.
Por ende, estas personas tienen pocas posibilidades de recuperación. Para más del 90% de los pacientes de estas etapas, los cuidados paliativos ayudan a cáncer de estómago y fibrosis pulmonar. El cáncer de estómago es simplemente una proliferación descontrolada de las células, las cuales afectan a la mucosa y a la submucosa que está rodeando el estómago. Dicho así, esta destruye el tejido y se propaga a otros órganos a través del torrente sanguíneo, lo que se conoce como metástasis. También es una de las patologías más mortales del mundo y es la primera causa de muerte en el mundo, de tal modo que se considera el tercer cáncer, valga la redundancia, más mortal del mundo, ¿no? Esto es en hombres y en mujeres. Para diagnosticar la enfermedad es necesario excluir otras causas conocidas de la enfermedad pulmonar, que en una determinada etapa de su desarrollo puede dar un patrón radiológico e hispatológico similar al de la neumonía intersticial usual, debido a la fibrosis pulmonar. Esto quiere decir con la exposición de domésticos o el ambiente a antígenos orgánicos, también a las enfermedades tisulares y a la toxicidad de superfacientes. La mayoría de los casos ocurren en los países de ingresos medios o a su vez en personas de escasos recursos, ¿no? Ya, algunos de los factores que influyen en el cáncer de estómago son el género, la edad, el origen, la etnia, la infección por Helicobacter pylori o a su vez también el linfoma de estómago, alimentación, tabaquismo y sobrepeso. Esto influye mucho en lo que es más el cáncer en el estómago. Por otra parte, la fibrosis pulmonar es una enfermedad crónica la cual afecta principalmente a los adultos. Esta se caracteriza pues por dificultad para respirar, una respiración que sea pues progresiva, también tiene una disminución permanente de la función pulmonar. Buenos días, estimada Gladys, ¿cómo está? Me presento, mi nombre es Fanny Ágreda, soy estudiante del 7º nivel. Venimos aquí en un grupo de 7 personas. Estamos realizando una visita a pacientes paliativos en consideración a los distintos cuidados que se deben darle a estos pacientes. Inicialmente queremos agradecerle enormemente el que nos haya permitido entrar a su domicilio, entrar a la vida personal y poder conocer la situación no solo del paciente, sino también con nosotros como enfermeros poder evaluar y determinar qué tipo de cuidados podemos ayudar con estos pacientes. Bien, como podemos observar, tenemos aquí unas 12 escalas que son aprobadas por la licenciada y son específicamente para pacientes con diagnóstico de cáncer. Entonces vamos a realizar unas preguntas, son sencillas, esperamos que con el mayor de los gustos nos pueda contestar de la manera más práctica y sencilla y sincera posible. Bien, mi estimada Gladys, entonces antes de proceder a rellenar nuestras escalas, nos podría contar, de pronto cuál es la patología de la paciente o qué fue lo que pasó con ella, de pronto algo, un resumen para ponernos en contexto de la situación. Permiso. Síganme. De mi parte, gracias niña por venir acá, estar aquí y viendo cómo está mi madre para salir como les cuento. Yo tengo a mi mamá delicada de salud y está con unos fuertes dolores de estómago, en el cual la llevamos a hacer ver y el cual nos detectan que es cáncer. Y de ahí la llevamos al hospital, de nuevo la traemos a la casa, la llevamos al hospital y después con otros exámenes detectan que tiene cáncer pulmonar. Y
tenemos que ver por ellos y yo soy la que le cuido como hija 24/7 y de repente viene mi hija, me da la manito, me ayuda, en el cual también dependo de un auxiliar porque me controla lo que es presión, medicamentos, en el cual yo en esto no sé. Entonces él me presta esa ayuda y para movilizarlo tengo que hacerlo yo porque como hija siempre es un poco más fácil hacerlo. Y como le digo, y entonces y en la comida, como me dijo el doctor, que hay que darle lo que ellos desean, pero lo mínimo, no mucho porque ella está en un estado crítico. Básicamente en esta escala se tiene un listado de 10 opciones, por así decirlo, son unas escalas numéricas y lo que nos permite es evaluar el promedio de intensidad de los diferentes síntomas en un periodo de tiempo, es decir, en este caso que puede ser de 24 horas, 8 horas o en una semana, y eso se realiza según la condición del paciente. Entonces aquí le pediría, ya que la paciente no nos puede contestar estas preguntas y que usted está 24/7 con ella y ya prácticamente conoce su situación, nos puede indicar el número que mejor indique la intensidad del síntoma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si le digo sin dolor, que viene a ser 0 y con máximo dolor 10, ¿ya? Sin cansancio y así sucesivamente. Entonces, al observar la paciente, ve el tema del dolor, que es la intensidad es de 0 a 10, ¿cómo lo calificaría? ¿Presenta mucho dolor, poco dolor, algo de dolor? Sería mucho dolor. En cuanto al cansancio, pese a que está encamadita, se la observa cansada, agotada, bastante, poco, nada. El cansancio es también un poco, es bastante por lo que ellos están acostadas, no es como ellas caminan cuando no está bueno. En algún momento se le observa que presente náuseas, Sí. bastantes veces, pocas veces, hartas. A veces, pocas veces. En cuanto a su estado anímico, la ve deprimida, la ve contenta, la ve, ¿cómo la ve? Como le dije, hay días que está contenta, pero más está deprimida. Más deprimida. Sí. La puede ver con ansiedad, de pronto que quiere hacer algo, como que se siente que necesita, No puede. y no puede, ansiosa. Somnolencia, que no pueda dormir. Dormir, no, tampoco no puedo dormir, o sea, duerme muy poco. Sí, bueno, dice que tiene buen apetito porque a veces pide cositas. Cóstica, sí. O hay días de que pronto no quiere comer nada. No, ¿para qué? En la comida sí come. Sí come así, poquito, pero come. En el tema de bienestar, se expresa normal, bien, o presenta como ese malestar, esa molestia, Descansa el malestar. por su dolor. En cuanto a su respiración, a pesar de que tiene el oxígeno, se ve estable, se ve que le hace falta un poquito más, se ve como sin aire. Ya con el oxígeno, sí le falta a veces un poquito más de aire, porque siempre la respiración pulmonar es a veces leve. Y en cuanto a la dificultad para dormir, es bastante o poco. De acuerdo. Y una siguiente encuesta, que es la escala de valoración funcional de Carnosco. Esta básicamente tiene como objetivo conocer la capacidad del paciente, ¿ya? ¿Para qué? En cuanto a las cosas cotidianas que puede realizar. De hecho, a través de esta escala, los profesionales de las distintas instituciones de salud pueden determinar si
básicamente esta escala en patologías oncológicas y no oncológicas. Y al personal médico nos sirve para poder tomar decisiones clínicas y, por supuesto, pues valorar el impacto de un tratamiento y la progresión que va del paciente. Entonces, en esta escala tenemos una valoración Bien, continuando con lo que les estaba explicando, decíamos que esta escala está valorada de 0 a 100. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que hemos podido abordar a lo largo de esta entrevista, más los antecedentes de la paciente, nos ha podido mencionar que prácticamente permanece encamada, ¿verdad? Lo que podríamos considerar que su discapacidad podría ser del 95%, 100%, porque necesita su oxígeno, necesita todos los cuidados paliativos, de hecho tiene ayuda de un auxiliar, de acuerdo. Bien, entonces en esta parte, ya con el criterio que tenemos, le voy a colocar una calificación de 40, teniendo en cuenta que está prácticamente encamada, necesita cuidados, atenciones especiales y está por más del 50% del día, permanece completamente. De acuerdo, muchísimas gracias, mi estimada Gladys, muy gentil. De nada, niña, gracias también. Muy gentil. Bien, en cuanto a la siguiente pregunta, ¿considera usted que se necesita ingresar, ha tenido la paciente 1 o 2 ingresos urgentes al hospital? Sí, dos ingresos urgentes. En esto se ha visto que se necesita de los cuidados, digamos, complejos que ofrece la institución, o estos han sido realizados dentro del domicilio. Dentro del domicilio cuando no son tan graves, y cuando ya son graves hay que buscar de ley el hospital. Así es. Bien, en cuanto al diagnóstico confirmado que se tiene del cáncer, podemos conocer si hay un deterioro funcional significativo de la paciente. El deterioro, sí, un poquito de deterioro por su misma enfermedad que ya tiene. Ya no viene a ser lo mismo cuando uno está bien de salud. Así es. En cuanto al tema pulmonar, usted nos mencionaba que también, según el diagnóstico, había un tema de fibrosis pulmonar. Vemos en eso algunas características o alguna sintomatología donde presente ella disnea en el reposo o cuando hace mínimos esfuerzos, es decir, falta de aire, falta de oxígeno. Claro, por el pulmón, que ella está delicada, ella por ejemplo lo que no puede respirar, ¿ya? No puede respirar y de ley hay que ponerle oxígeno. Sí, de ley oxígeno. Bien, en cuanto a la enfermedad cardíaca crónica, vemos que de pronto en algún momento haya expresado algún dolor aquí en el pecho. Sí. En cuanto a los síntomas físicos o psicológicos, a pesar del tratamiento, ve que estos síntomas son de difícil manejo. Yo ve por ellos y yo soy la que le cuido como hija 24/7 y de repente viene mi hija, me da la manito, me ayuda, en el cual también dependo de un auxiliar porque me controla lo que es presión, medicamentos, en el cual yo en eso no sé. Entonces él me presta esa ayuda y para movilizarlo tengo que hacerlo yo porque como hija siempre es un poco más fácil hacerlo. Y como le digo, y entonces y en la comida, como me dijo el doctor, que hay que darle lo que ellos desean, pero lo mínimo.
que es un instrumento que nos permite identificar las personas en situación de enfermedad avanzada, que para este caso usted nos mencionaba que la paciente tiene un cáncer en el estómago. Bien, hay preguntas que de pronto, si de pronto no le es comprensible, simplemente con confianza me dice y yo se la vuelvo a repetir o explicar. Tengo una primera pregunta y esta es de la siguiente manera. ¿Le sorprendería que este paciente muriese en los próximos 12 meses? No me sorprendería porque, como le digo, yo estoy ya preparada porque sé que ella está delicada de salud y está en una etapa terminal. Entonces, tengo que estar consciente de lo que va a pasar. Entiendo. Bien. Una siguiente pregunta. ¿Considera que este paciente actualmente requiere medidas paliativas o tratamientos paliativos? Es decir, por ejemplo, nos han mencionado los cuidados que para poderla mover, para poderle administrar medicamentos, para poderla consentir, para poderla animar emocionalmente. ¿Considera que sí son necesarios para ella? Sí. Gracias. Una siguiente pregunta es, en esta vamos a evaluar cómo ha evolucionado o progresa el tema de la salud. Entonces, en cuanto al peso, ¿se ha mirado que ha disminuido, está estable, avanzado? Sí ha disminuido el peso. Primero es por su enfermedad y como no es la alimentación cuando una persona está buena, entonces ellos ya reciben una alimentación un poco más baja. Entonces de ley vienen a bajar de peso. Entiendo. En cuanto a la severidad, durante los últimos 6 meses se observa que su mamita, en este caso la paciente, tiene alta dependencia, es decir que, bueno, según lo que tras cámaras nos mencionaba, es que prácticamente ella está encamada, Sí. No solo por su tema de salud, sino por su edad, ya prácticamente todos los cuidados dependen de ustedes, ¿verdad? Sí. En cuanto a las actividades básicas de la vida diaria, pues sería entendible que prácticamente ninguno podría realizar su estado. Y en cuanto al deterioro funcional, si es intenso, severo, progresivo, pues digamos, es bastante evidente o de pronto se ve algún estado de mejoría o simplemente está en la condición en que... Hay meses o a veces días que ella se recupera un poquito, pero de nuevo decae. Y entonces eso es por la misma enfermedad que ella tiene. Entiendo. Bien. En cuanto a los últimos 6 meses, ¿se ha visto de pronto úlceras por la posición que de pronto constantemente está acostadita y se le haya formado úlceras por el estar Sí, encamada? por lo que ella está estática. Infecciones de pronto. De ley les da infecciones, entonces por eso estoy ahí viéndola. De ley infecciones. Cuando me dice que le da alimentos, ¿se han dado cuenta si ella presenta dificultad para tragar en ese momento? Ya, en el momento en que, por ejemplo, a veces cuando le damos un poquito, como se puede decir, voy a hablar, es un poquito como espeso, pero cuando es líquido, no. Ah, ya. Y siempre está consciente o hay veces que de pronto no reconoce a las personas o se pierde. Hay como por temporaditas, como que pierde la memoria, a veces reconoce, y el doctor me dijo que era algo normal, que podía pasar. En cuanto a el distrés emocional, el distrés básicamente es como la forma de reaccionar de la persona. En estos casos, el tema psicológico se ve bastante afectado en ella, de pronto que está pensando en lo que puede suceder, en lo que van a quedar con sus hijos, o bueno, En el sus sistema preocupaciones. psicológico sí, por ejemplo, cambia un poquito porque siempre ellos están en ese pensar, también tienen en que a veces piensan que ellos son una carga para uno y no como hija. Pues vamos a empezar con una escala
que va a medir el nivel de sedación del paciente. Es la escala de Ramsay. ¿Cuál es el objetivo de esta escala? Pues que va a evitar el sufrimiento insoportable que el paciente tenga. Entonces, vamos con la primera pregunta. La paciente se encuentra agitada y angustiada. A veces sí, ella, por ejemplo, ella se expresa con su movimiento de expresión en su rostro. Sí, lo vemos así. La paciente está tranquila, orientada y colabora, por ejemplo, al momento de que se necesita cambios de pañal, si ustedes le dicen que van a cambiar, cómo le colabora. Sí nos colabora, nomás que hay que hacerle tan delicadamente porque como ya está solo acosadita, hay que tener mucho cuidado. La paciente responde a respuestas con estímulos verbales. Con gestos. Con gestos. Sí. La paciente con respuesta rápida a la presión labial o estímulos dolorosos. Es decir, por ejemplo, lo que nos deja en la cara a la paciente. Por ejemplo, si ustedes le están tocando, Ya ella nos quiere expresar con sí, su... ustedes ven que le están reflejando así. Ya, sí, ella nos refleja, por ejemplo, si es doloroso, ella como hace un quejido así, pero sí, en su rostro. La paciente sin respuesta, por ejemplo, en algún momento que ustedes le preguntan algo, a veces no consciente, no responde, les reconoce. A veces sí está consciente y ella con movimientos nos responde. Sí les reconoce. Sí, de reconocer nos reconoce, pero tan como lejanamente. En este caso usted como la mamita, Como mi, sí, porque le está cuidando. Claro, yo por ejemplo a mi mamita, yo ya le reconozco como, con sus movimientos, con sus gestos. Si pongamos, yo lo estoy cogiendo un poquito duro, ella me expresa con sus gestos. Si le estoy suave, entonces me sonríe. Ya, entonces de esa manera yo me doy cuenta cómo le estoy llevando con delicadeza a ella a pasar toda esta enfermedad que ella tiene. Sí. Ya, señora Gladys, de mi parte, pues, esta ha sido todas las preguntas que tenía que preguntar. Muchas gracias. Gracias a usted, niña. Gracias. Dios la bendiga. Se ve mucho, mamita bella. Cuídense. Van a pasar otras chicas. Bien, después de haber venido a realizar esta visita domiciliaria y habiendo comprendido la importancia de los cuidados paliativos y habiendo estado cerca de un paciente con estas características, hemos comprendido la importancia de brindar los mejores cuidados hacia el bienestar del paciente para aliviar no solo el dolor físico, sino también emocional y espiritual. Nosotros como enfermeras nos preparamos día a día para poder brindar este tipo de cuidados. Ahora que estamos en el final de nuestra carrera nos damos cuenta sobre lo importante que es dar nuestro cariño, nuestra comprensión, nuestra paciencia, más que todo no solamente con el paciente, sino con el familiar. Tratar de concientizarnos y tener un vínculo con el paciente, porque si el paciente tiene una patología como tal, la familia también trata de sobrellevar todo lo que está pasando día a día. Y por eso nos preparamos como licenciados en enfermería para poder brindar los mejores cuidados a este tipo de pacientes. Bueno, como objetivos de este trabajo es tratar de dar a conocer los cuidados paliativos que como tal debemos brindar en los últimos momentos de vida de nuestros pacientes. En conclusión de nuestro trabajo, se ha delineado un objetivo general y centrado en el análisis detallado de las escalas utilizadas en cuidados paliativos, demostrando así a través de un video que se documenta la visita hacia el paciente. Los objetivos como tal especificados han diseñado para garantizar una comprensión adecuada de cada una de las escalas presentadas, proporcionando experiencias prácticas
a través de la visita de la persona con discapacidad que requieren estos cuidados paliativos y así asegurar el apoyo integral durante la transición del paciente hacia el final de la etapa de su vida. Podemos determinar que con esto podemos concluir nuestro trabajo. Con esto determinamos que se acaba el video, entonces muchas gracias.